Pero bueno, muchachos, tengo una pequeña pregunta para hacerles. Si quiero que me la respondan con mucha objetividad. ¿En qué el Barcelona es mejor que el Real Madrid? Histórica y actualmente hablando. Piensen bien. No es en una sola cosa, pero hay una que para mí es muy obvia que el Barça es más. Mira, lo están poniendo muchos. En la cantera. Ahora bien, la Masía es tan superior a la fábrica que hasta los mismos madridistas pueden admitir que la Masía es mejor. Porque yo creo, dígame si coincido o no, pongan yeah o nay. Yo creo que la Masía son las mejores inferiores de la historia del fútbol. Actualmente lo es porque hace nada sacó Lamine Yamal e históricamente también lo es. Porque los mejores jugadores de la historia, muchos de ellos han salido de la Masía. Y yo creo sinceramente, a ver lo que dice la gente, que, por ejemplo, sacar a Lionel Messi, que es el mejor jugador de la historia del fútbol para mí, lo sacó la Masía, ponele que puede llegar a ser casualidad. Ahora, cuando sacás a Messi con Busquets, con Iniesta, con Xavi, con Lamine, con este, con el otro, ya puede ser causalidad. Ahora, ¿qué tiene el Barcelona para sacar tantos talentos? Esa es la pregunta que tengo para hacerles a ustedes. ¿Por qué el Barça sacó a Messi, sacó a Xavi, sacó a Iniesta, ahora sacó a Lamine Yamal? Y hay un montón de jugadorazos que no estoy nombrando que también han sacado al Barcelona. A ver, me pueden nombrar ahora si quieren. Hay un montón más, ¿no? Estoy nombrando los más importantes. Pero la verdad que sacó a Carles Puyol, sacó el Barcelona, por ejemplo. Uno de los mejores capitanes de la historia del fútbol. Que ha sacado, pero ha sacado muchos grandísimos jugadores del Barcelona a lo largo de su historia. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que es la mejor inferior del mundo. Ahora, ¿por qué, boludo? Recursos y buena organización, la técnica sobre el talento. Por ejemplo, algo que tiene Messi, que a mí me gusta mucho, que cuando el chabón habla de la Masía y habla del Barcelona, no habla solamente de lo futbolístico o lo técnico. Habla de cómo lo formaron como ser humano. Porque ustedes la Masía le da mucha importancia a formar a personas como ser humano. Porque Messi contó que en la Masía aprendió a crecer como persona, no solamente como futbolista. Y eso tiene mucho que ver también. Messi contó que siempre se sintió muy acompañado por todo lo que vendría a ser el Barcelona cuando era chico. Eso para un chico de 9 y 10 años es clave. Por eso cuando la gente dice que el Barça le debe todo a Messi, a mí me parece injusto. Porque obviamente Messi es el mejor jugador de la historia, es el jugador que más hizo por un club a nivel futbolístico. Pero creo que son tal para cual. Porque el Barça confió en Messi cuando otros equipos no confiaban. El Barça le dio a Messi cuando él era chico algo que otros clubes no le daban. Y el Barça le permitió a Messi ser el mejor. Y obviamente Messi se lo pagó con creces. Messi en el Barcelona le devolvió absolutamente todo lo que le dieron. Pero creo que el Barça tuvo mérito en confiar en Messi cuando era chico, en darle todas las opciones para que pueda crecer. No cualquiera lo hace en este momento. De hecho, solo el Barça lo hizo. Pero creo que la Masía es eso. No solamente te forma como futbolista, sino como persona. Le da mucha importancia a eso. Pero bueno, vamos a ver un video que habla del tema justamente, que nos va a educar un poco mejor. Me lo han recomendado para ver y dije, bueno, dale. Me interesa mucho saberlo. Que me interesa tanto, prefiero ver el video, informarme y ahí si quieren damos una opinión general. El video se llama La Academia que cambió el fútbol para siempre. La Masía en la historia. Me recomendaron para que lo vea. Cambió el fútbol para siempre, muchachos. Vamos allá. Existe un lugar que transformó el fútbol mundial. No es un estadio, ni es una cancha. Más bien es una casa. Una casa de piedra antigua que durante años fue el semillero de los sueños futbolísticos más ambiciosos. Esa casa se llama La Masía. La Masía no solo es un edificio, es un símbolo. Un templo. ¿Puedo decir algo, chicos? Recién me entero que La Masía es una casa. ¿Esto está chequeado? O sea, yo pensé que La Masía, es lo que voy a decir ahora, pero quedan las inferiores del Barcelona. No sabía que hay una casa que es donde queda La Masía. ¿Y qué parecería? ¿Qué hay en esta casa? ¿Qué? ¿Acá viven los jugadores? Es un símbolo, un templo del fútbol formativo que cambió la manera en la que entendemos este deporte. En sus pasillos convivieron cientos de niños, entre ellos Andrés Iniesta, Carles Puyol, Xavi Hernández y el mismísimo Leo Messi. Jamás se volverá a repetir aquella terna del Balón de Oro, con 3 jugadores de la misma academia. Pero ¿cómo puede ser que haya pasado esto, muchachos? Y lo peor es que fue completamente justo. Fueron los 3 mejores jugadores de ese año. O sea, la Masía clavó en un podio de Balón de Oro a 3 jugadores de las inferiores, boludo. En un podio, muchachos, los 3. No uno de los 3. Otra cosa más. ¿Cuánto le debe la selección española a la Masía? Pónganse a pensar, boludo. Y literalmente la selección española a la Masía le debe un montón. O sea, por la Masía no solamente el Barça ganó mucho, sino España ganó mucho. Le debe Mundial, le debe Eurocopa, le debe... Pero le debe demasiado, porque en la Eurocopa del 2024, para mí en MVP de España, fue Lamine Yamal. En la Eurocopa 8 y 12, Xavi y Iniesta fueron los mejores. En el Mundial también, o sea, el país le debe mucho a la Masía, más que el Barcelona. Y mismo equipo. Y eso pasó porque en la Masía no solo enseñan pases o regates, se enseñan valores, se forja el carácter y se construye una identidad.
En la Masía entendieron que el fútbol se juega con los pies, pero más importante aún, se juega con la mente. Esta es la historia de la Masía, la mejor academia en la historia del fútbol. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. A ver. Comenzamos. Fundación de la Masía. La Masía fue fundada en 1979, pero su historia comienza un poco antes. La palabra Masía significa casa de campo catalana, y en este caso se refiere a un edificio construido en 1702. ¡A la mierda! Un montón. Hace más de 200 años, llamada la Masía de Camplanas. En un principio este edificio no tenía nada que ver con el fútbol, era simplemente un espacio rústico, que acabó siendo comprado por el Barça, en 1957. Lo usaban como sede social del club. Fue Josep Núñez, en 1979, quien era presidente en aquel entonces, quien decidió transformar este edificio en una residencia para jóvenes talentos. Pero el verdadero impulso llegó gracias a Johan Cruyff. Qué groso que fue Cruyff, boludo. En cada cosa que vemos de la historia del Barcelona aparece Johan Cruyff, amigo. Una pregunta, culés del chat. Creo que ya les he preguntado esto, pero quiero que me lo vuelvan a decir. Después de Messi, Johan Cruyff es el máximo símbolo del barcelonismo, ¿no? En toda la historia. Cruyff como símbolo del barcelonismo. Está por encima de Guardiola, de Xavi, de Iniesta, de Puyol y demás, en mi opinión. De hecho, hay algunos culés que dicen que está por encima de Messi también. Ya es muy subjetivo, pero es él. Mira, todos me ponen que sí. Es que sí. Es que Cruyff es el Barcelona, boludo. Ahora, Cruyff es lo que es en el Barcelona, es en el Ajax también. Es un tipo muy grosso, boludo. Es el máximo referente de dos equipos enormes de Europa. Impresionante. No, Cruyff, boludo, es... Cruyff es la persona más importante de la historia del fútbol. Porque, amigo, como jugador es de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol. De los 6. Y como revolucionario y entrenador es de los mejores también. O sea, como persona, si no es la más importante, ¿quién es, boludo? ¿Quién se destacó así como jugador y como entrenador? Me van a decir Zidane. Y está ahí también, porque Zidane ganó 3 Champions seguidas, pero no marcó la revolución táctica y futbolística que marcó Cruyff para mí. Pero bueno, son opiniones. Es impresionante lo de Cruyff, la verdad. En los años 80, el Barça no era ni la sombra del club dominante que conocemos hoy. Fue entonces cuando llegó Johan Cruyff, primero como jugador y luego como entrenador. Su influencia fue mucho más allá de la cancha. El holandés trajo consigo una filosofía de juego distinta, basada en el juego de posición, que juntaba la posesión de balón, la presión alta, la inteligencia táctica. Es que para. Perdón que ponga pausa. Johan Cruyff le formó una identidad al Barcelona. Le creó la identidad. La identidad del Barcelona, la identidad culé, la identidad blaugrana, viene con la revolución de Johan Cruyff. Y el Barça a partir de ahí arrancó a jugar siempre de esa manera. Después Guardiola lo perfeccionó, lo llevó a un nivel de exitismo nunca antes visto. Pero Cruyff le dio una identidad a un equipo, que es de los equipos más grandes de Europa como el Barcelona. Es un tipo muy grosso, boludo. El tercer hombre, como clave para superar líneas de presión y dominar todos los partidos. Un estilo que revolucionó el fútbol. Cruyff tenía claro que para implementar su estilo, necesitaban jugadores que lo entendieran desde la base. Es por eso que transformó a la Masía en algo mucho más que una residencia. Pasó a ser una fábrica de futbolistas pensantes, educados con esta idea de juego desde niños. Se creó un método de entrenamiento unificado, donde todas las categorías, desde infantiles hasta el primer equipo, jugaban de la misma forma. Esto permitió que un juvenil pudiera integrarse sin problemas al primer equipo. Esto es tremendo, amigo. O sea, el primer equipo juega igual que todas sus inferiores. Porque ya conocía el sistema de memoria. Desde muy pequeños se entendían distintos conceptos, como crear superioridades numéricas, de romper líneas de presión con inteligencia, no con fuerza. Era una visión que chocaba con el fútbol más físico, que dominaba en Europa en ese entonces. Pero en la Masía esa idea floreció. Gracias a esta formación los jugadores crecían con una misma identidad, no solo futbolística, sino también emocional. El orgullo de vestir la camiseta del Barça, de representar sus valores dentro y fuera del campo. La Masía ya no era una casa, era el corazón del club, y esto más pronto que tarde daría frutos. El tema es que Cruyff llegó al Barça con una idea de cambiar su identidad futbolística y de marcar una idea para que todas las inferiores jueguen de la misma manera que la primera, y le salió a la perfección. O sea, no fue solamente su convicción, sino también, boludo, la certeza de que eso funcionaba. Qué genio, boludo. Filosofía. La Masía no solo forma futbolistas, forma personas. A los niños se les inculca la importancia del respeto, la humildad y el esfuerzo. Deben estudiar, tener buenos modales y aprender a trabajar en equipo. El lema más claro: primero personas, luego futbolistas. Los formadores hacen especial hincapié en el juego de posición, pero también se les educan valores, en el respeto por la camiseta, en el amor por el club y en la responsabilidad personal.
Este enfoque humano es lo que diferencia a la Masía del resto. No basta con tener talento. Se valora tanto el comportamiento fuera del campo como dentro de él. Un jugador que no respeta al rival, no escucha al entrenador, que no ayuda a un compañero, difícilmente puede llegar al primer equipo. Son conscientes de que el éxito colectivo es más importante que el éxito individual. Es por eso que cuando un canterano llega al primer equipo, no lo hace solo con técnica, sino con una mentalidad construida para siempre buscar lo mejor para el equipo. Todos saben su rol, y todos luchan por un objetivo en común. Así se gana, así se juega mejor, así se conquistan títulos. Además les hacen entender que el fútbol no es todo en la vida, que lo más posible es que no llegues a ser profesional, y que no por eso debes deprimirte, que la vida continúa, que eso que Claro, la cantidad de jugadores que habrán quedado en el camino en la Masía, ¿no? No me van a querer, chicos, pero ¿alguno de acá conoce a Fran Bar? Es un streamer, no es streamer en realidad, pero es una persona que es argentino y está en las redes sociales. Yo jugué el Mundial de 2022 que hicieron el que hizo de Gref. Alguno lo tiene que conocer. Bueno, ese chabón fue a la Masía. Yo hace poco en Miami, cuando fui a ver a Boca, me junté con él porque somos amigos. Me contó más detalladamente todo lo que fue esos más. Miren, porque me mostró algo para que vean que no estoy mintiendo. ¿Ves? Fran Bar. Miren esto. 3 de julio de 2016. El juvenil Franco Bartucci será jugador de Barcelona. Este es Fran Bar. Es streamer argentino. Es amigo mío. Es conocido acá en Argentina, pero bueno. Juega en la selección de streamers. En 2016 salió en todos lados. Mirá, salió en Teis Sport, el Diario de la Plata. Salió en todos lados de que iba a jugar en la Masía. El tipo conoció a Messi y todo, boludo. Me contó un poco cómo era la Masía, boludo. Una locura. Después se volvió. Él jugó 3 meses en la Masía y se volvió porque no aguantaba vivir lejos de todos. O sea, vivía lejos de su familia, de sus amigos. Se extrañaba mucho Argentina. Tenía 16 años el chabón. Y me contó que se volvió por eso. Pero estuvo en la Masía 3 meses y me contó que era una locura, boludo, la Masía. Era impresionante. De hecho, charló con Messi y Messi lo aconsejó de cómo era vivir en la Masía. Para que vean que no se estaba mintiendo, les quería mostrar las pruebas. Pero una locura, boludo, o sea. ¿Y cómo lo fichó la Masía? Esto es lo loco. Él la rompía en las inferiores de Argentina. Y un día dejó de entrenar. Y cuando dejó de entrenar se enteró el Barça y lo llamó y lo llevó para España a hacer una prueba. Y ahí se quedó. Ahora, fíjense cómo el Barça tenía la vista puesta en el pibe. Y cuando vio que quedó libre lo llamó para llevarlo. O sea, eso lo mismo hicieron con Messi en su momento. O sea, el Barça tiene, boludo, contacto de todos lados. Es una locura, boludo. ¿Por qué nunca me vieron a mí, boludo? O sea, me da mucha lástima no haber jugado en la Masía, amigo. Si yo a los 14 años iba a la Masía, les juro que llegaba. Si me inculcan los valores del Barcelona y me hacen jugar como Iniesta, yo lo entiendo rápido, boludo. Llevo el fútbol en la sangre. Yo también podría haber jugado en primera. La concha de la logra. Estaría jugando con la Lamine Yamal ahora, amigo. viviste es parte de tu camino. Es por eso que les enseñan más cosas aparte del fútbol. La Masía enseña que el talento te hace destacar, pero los valores te hacen trascender. Y eso es quizás el mayor legado de esta escuela única en el mundo. Las estrellas. Mamita, boludo. Chat, no le voy a preguntar al chat, le voy a preguntar a los culés. Culés, le voy a hacer una pregunta. ¿Sí o no? Respondan ahora, juéguensela ahora. Para mí es un rotundo sí. Lamine Yamal, ¿va a ser el segundo mejor jugador de la historia de la Masía? ¿Sí o no? Yo digo que sí. Hoy digo que sí. Obviamente todavía no superó a Xavi, a Iniesta, etcétera, pero para mí lo va a hacer. Va a ser uno Messi y dos Lamine. Mirá, todos ponen que sí. O sea, hay mucha expectativa con Lamine. Demasiada. La Masía ha producido algunos de los mejores jugadores de la historia. El ejemplo más claro es Leo Messi, El quien mejor. llegó desde Rosario, Argentina, a los 13 años. Fue aquí donde Messi creció, maduró y se convirtió en el mejor jugador del mundo. El talento es algo propio de él, pero la formación es de la Masía. Es por eso que se convirtió en el jugador que es. Pero no solo fue el único. También se formó aquí Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Carles Puyol, Cesc Fábregas, Pedro Rodríguez, Locura, boludo. Fábregas, un crack. Pedro también. Jordi Alba, además de Pep Guardiola, ¡A la mierda! quien como jugador aprendió hasta la última lección de Cruyff, y como entrenador fue el arquitecto del mejor equipo de la historia. Solo alguien de la Masía podía manejar los propios talentos de la Masía. El punto máximo llegó en 2010, cuando la terna del Balón de Oro fueron 3 canteranos de la Masía, Messi, Iniesta y Xavi, un hecho histórico que demostró la grandeza de esta academia, algo que posiblemente ninguna academia podrá lograr. Y ahora solo suma Lamine también, Che, de los plantel de ahora, culés, ¿cuáles son de la Masía? Lamine de la Masía, Pauco García de la Masía. Creo que Dani Olmo de la Masía, aunque lo compró ahora el Barça, creo que es de la Masía. Un jugador que a mí me gusta mucho que no juega en el Barça, pero es de la Masía, Xavi Simons. Gavi es de la Masía, sí señor. Pedri por un error de la Matrix no es de la Masía, increíble, pero no lo es. Fermín López es de la Masía también, Marc Casadó, Marc Bernal también. ¿Valde es de la Masía, en serio? Tremendo, Valde es para mí de los mejores laterales izquierdos del mundo. ¿Cómo dicen Thiago Alcántara? ¿Alcántara de la Masía también? ¿En serio? Pero si Thiago Alcántara de la Masía te lo tenía que haber nombrado. Si fue un recrack Thiago Alcántara, boludo. Tremendo, boludo. O sea, tremendo lo del Barça.
Thiago Alcántara también. Increíble. ¿Cuántos jugadores sacó la Masía, boludo? Por Dios. El Barcelona más exitoso de la historia, el de Guardiola entre 2008 y 2012, estaba construido sobre la base de jugadores formados en la Masía. De hecho, en varios partidos, hasta 8 de los 11 titulares eran canteranos. 8 de los 11 titulares eran de canteranos. Creo que el Barça con Guardiola jugó un partido con todos jugadores de la Masía. Estoy casi seguro. Vamos a ver si lo nombran en el video, pero estoy casi seguro que eso pasó en 2012 por ahí. Incluso en un partido de liga en 2012, jugaron 11 canteranos en el 11 titular. Ey, juro que casualidad, boludo. Es que te juro que era obvio que lo iba a decir porque pasó esto, boludo. Un hecho completamente histórico. La Masía no solo le dio identidad al Barça, le dio títulos, Champions, ligas, copas, pero le dio algo más importante aún, un estilo. El impacto de la Masía no solo se limitó al fútbol de clubes, fue clave también en el éxito de la selección española, campeona del Euro 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Los mismos jugadores del Barça, Xavi, Iniesta, Busquets. A ver, ¿cuántos jugadores ahí son de la Masía? Amigo, literalmente 4. ¡5! ¡6! ¡No lo puedo creer! Amigo, Pedro, Busquets, que lo está tapando. Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta. 6 jugadores de la Masía de la España campeona del mundo. 6 de 11. Boludo, España le debe la vida a la Masía. Amigo, más de la mitad del equipo era de la Masía, boludo. Es tremendo esto. No puede ser. Yo sabía que eran bastantes, pero 6. No te digo 6 del Barça, de la Masía directamente, de las inferiores del Barcelona. Que Fábregas, Pedro, todos productos de la Masía. En la final del Mundial 2010, 6 de los titulares españoles tenían formación en la Masía, y fue el mismo Iniesta, canterano del Barça, quien marcó el gol que hizo campeona del mundo España. El famoso tiki-taka de España tenía su ADN en Barcelona. La selección jugaba como el Barça, o mejor dicho, jugaba como la Masía. Eso es increíble. Amigo, o sea, Cruyff le hizo ganar un mundial a España, boludo, básicamente. Decadencia y renovación. ¿Hubo una decadencia en la Masía? En la década del 2010 al 2020, el Barça se alejó de la Masía, debido a que la directiva no confiaba en la academia, no por no tener talento, sino que pensaban que los jugadores extranjeros vendían más camisetas que la gente de casa, apostaban más por fichajes millonarios que por la cantera, y casualmente en la época donde más ficharon estrellas extranjeras. Básicamente el Barça perdió su identidad, gastando por 150 millones y dejando de lado a la Masía. La identidad del Barça es la Masía. Después obviamente la tiene que comprar, pero el Barça tiene que jugar con Lamine Yamal, tiene que jugar con Dani Olmo, tiene que jugar con Gavi. Obviamente también con Rafinha, que no es la Masía pero la rompe, pero tiene que ser un poco las dos cosas. Y no daban oportunidades a los jóvenes. Fue de las peores épocas en la historia del club. Esto pasó a pesar de la fundación de la nueva Masía 360, que fundó Joan Laporta. Hoy en día, con la vuelta del mismo Laporta, se volvió a confiar en la Masía. Ahora jugadores como Pau Cubarsí, Alejandro Valde, Marc Assadó, Gavi y el más destacado Lamine Yamal. Qué bien Laporta en eso, qué bien Laporta. Yo creo que Bartomeu no debería poder pisar el Camp Nou. Te lo digo en serio, Bartomeu no puede vivir en Barcelona. Lo arruinó mucho al Barça, boludo. Agarró un Barça muy bueno y lo hizo perdedor, boludo. Un Barça que tenía Messi, amigo. Hijo de puta. Son ejemplos de una nueva generación, que han vuelto a ilusionar a los culés. La filosofía sigue viva, el estilo nunca murió. Solo necesitaba volver a sus raíces. La mejor academia del mundo. Pero cura la misma. La Masía es la mejor academia de fútbol de la historia. La cantidad de leyendas que han salido de ahí es increíble. Desde Iniesta, Xavi, Busquets, hasta Puyol, Piqué o Fábregas. También no podemos olvidar a Pep. Pone Mateo Alcántara, boludo, dale. ¿Por qué no lo pones? Guardiola, otro producto de la Masía. ¿Están seguros que Thiago Alcántara salió de la Masía, chicos? ¿Por qué no puede ser que no lo nombre, boludo? Thiago Alcántara. ¿Por qué no lo nombra, boludo? Thiago Alcántara. Sí, salió de la Masía, boludo. ¿Cómo puede ser que no lo nombre? Yo estoy loco, Thiago Alcántara fue un recontra crack mundial. Capaz lo tengo muy arriba, boludo, pero Thiago Alcántara era muy bueno, boludo. Nombrámelo, loco. Ponémelo. Nombralo, la concha de tu hermana, nombralo. Masía, quien es uno de los mejores entrenadores de la historia. De hecho, para algunos el mejor. Pero aparte de todos ellos, se encuentra el principal, Lionel Messi, el referente máximo de la Masía, el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora mismo ha salido... Pará, del que más mérito tiene la Masía de haberlo sacado. Porque no es español, boludo. O sea, la Masía se la jugó por un chico argentino de 12 años, que había que pagarle hormonas de tratamiento para que crezca, que agarre un crecimiento. Puso la guita. O sea, la Masía la vio antes que todos. Increíble, boludo. Por eso, boludo, o sea, la verdad que tremendo. Se la jugaron porque los demás son todos españoles, boludo. No digo que no tiene mérito, pero es más fácil, obviamente, boludo. Ya viene en España. En cambio a Messi, boludo. Ahora también, boludo, qué fuerte fue Messi, Amigo, Messi con 12, 13 años se fue a ir a España solo, a la Masía, con todos compañeros que no conocía. Qué locura, boludo. Qué tipo grosso. El mejor de todos los tiempos, sin duda, muchachos. El debate caducó. Creo que no hace falta ni aclararlo, pero bueno.
otra generación que pueda hacer historia, con Lamine Yamal a la cabeza. Pero la grandeza de la Masía no es suerte ni casualidad. Todo comenzó con la llegada de Johan Cruyff, con un estilo de juego único, lo que se le conoce como el ADN Barça, el juego de posición. Desde niños aprenden el concepto del tercer hombre, control orientado, el pase a 1 o 2 toques, la presión alta, sacar el balón jugado desde atrás. Pero además de eso y más importante, convirtió a la Masía en una escuela de vida. Allí no solamente se les enseña a jugar, sino a ser personas íntegras, con respeto, humildad y amor por la camiseta. Desde niños aprenden que el trabajo en equipo es fundamental, que nunca deben creerse más que sus compañeros, que siempre hay que saludar con respeto y dar la mano. Lo más importante de la Masía es que permite al club tener identidad, un estilo, y ese estilo es lo que ha hecho grande al Barça. No por una razón moral, estética o filosófica, sino por una razón práctica. Porque ese estilo los hizo ser un equipo grande, literalmente, no solo en títulos. Ese estilo hizo que millones de aficionados se interesaran en el Barça. Ganaron mucha afición, popularidad. Con eso llegaron patrocinios, más ventas, más dinero, y además futuros jugadores que soñaban con jugar en el Barça. No es casualidad que siempre los brasileños sueñen con jugar en dos equipos, el Real Madrid o el Barça, uno de esos dos. Ese estilo los hizo grandes. Coincido. Ahora, no por repetir de vuelta lo mismo que dijimos al principio, pero qué tipo grosso Cruyff, boludo. ¿Son conscientes que el tipo inventó el ADN Barça, boludo? O sea, tenés que ser muy genio para eso, boludo. Qué tipo tan grosso Johan, amigo. O sea, para la historia del fútbol. O sea, no es que Cruyff inventó el ADN Barça. Cruyff inventó el fútbol, boludo. Extraordinario. La Masía para siempre. A ver con qué termina el video. La Masía no solo es una simple academia, es un símbolo, es una escuela de vida. Es el lugar donde se formó uno de los mejores equipos de la historia y una generación dorada para un país entero. En tiempos donde el fútbol se llena de fichajes millonarios, la Masía nos recuerda que el talento nace del trabajo, de la paciencia y la pasión por un escudo. Mientras exista esa casa, el sueño del fútbol total seguirá vivo, porque la Masía no forma estrellas, forma leyendas. Y sin más que decir, esta fue la historia de la Masía. Tremendo, tremendo. Y se nota que no es casualidad, es claramente causalidad que el Barça saque tantos buenos futbolistas. Eso está bastante claro, la verdad. Para aplaudir, la verdad, Para aplaudirlo del Barça de la Masía. Sí pienso igual, si me dejan opinar un poco más del Barça, sí creo que el Barça no aprovechó lo suficiente la diferencia que sacó en la Masía. El Barça, con los jugadores que sacó y con los entrenadores que sacó de la Masía, debería tener 10 Champions League. Si nos ponemos a pensar. El Barça sacó al mejor técnico de la historia, al mejor jugador de la historia, en la era contemporánea, y los pudo unir solamente 4 años. En esos 4 años ganaron 3 ligas españolas, ganaron 2 Champions League, 2 mundiales de clubes, un sextete. Ganaron creo que 11 de 15 competiciones que jugaron. Pero sacaste a los 2 mejores de todos los tiempos y los uniste 4 años nomás, boludo. Creo que ahí hubo malo manejo del Barcelona. Era mantener a Guardiola, mantener a Messi, y ya con eso hubiese ganado mucho más lo que ganaste. Ya con eso, Después ni te digo lo demás, pero bueno. Pero la Masía siempre fue la solución del Barcelona. Esa es la realidad. Eso no hay con qué darle.